Hola, buenos días y bienvenidos a este panel de expertos que va a tratar de desentrañar de alguna forma cuáles son los retos a los que se enfrenta la logística del futuro. Esta logística que tiene una serie de objetivos en los próximos años y que pasan en buena medida por apostar de forma clara por la innovación, la formación y la multimodalidad. Se trata de tres ejes con los que se van a intentar buscar soluciones a los problemas que están surgiendo en el día a día, como pueden ser la ruptura de la cadena de suministros, la falta de capacidad de respuesta, sobre todo a raíz de una crisis como la que hemos vivido, de la pandemia del coronavirus, y que se ha reflejado en otra serie de conflictos o de problemas, como la crisis de los semiconductores, en el sector del automóvil, pero en muchos otros también, y que también se ha reflejado en la afección en el tráfico de mercancías a nivel mundial. Esto ha retrasado las entregas, ha elevado los precios y ahora mismo el sector logístico tiene ante sí un desafío más que considerable. Y entre ellos también está la de encontrar una mano de obra, unos profesionales, una gente cualificada que sepa dar respuesta a estos desafíos. Para hablar de todo ello, contamos hoy con la directora del Zaragoza Logistic Center, Susana Val, que incidirá en cuál es la oferta formativa que tiene este centro, puntero a nivel europeo, y que tratará de dar respuesta a ese incremento de la oferta de empleo, ¿no? Hola, ¿qué tal, Susana? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la introducción. También tenemos con nosotros a la directora del Instituto Tecnológico de Aragón, Esther Borao, que hablará sobre el papel que tiene este centro en el desarrollo de una movilidad segura, sostenible y conectada. ¿Qué tal, Esther? Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias. En la mesa de expertos está también el catedrático de Infraestructuras de Transporte de la Universidad de Zaragoza, Emilio Larrodé, que incidirá en su intervención en la multimodalidad del transporte y las infraestructuras como una de las herramientas claves para elevar la competitividad logística. Emilio, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Y finalmente cerrará este panel de expertos el presidente de la Organización de Logística y Transporte, Francisco Aranda, que hablará sobre la resiliencia en la cadena de suministros tras la pandemia y los problemas que el COVID ha generado en la distribución de materias primas y también de mercancías. ¿Qué tal, Francisco? Hola, buenos días y muchas gracias por la invitación. Yo, sin más preámbulos, simplemente lo que nos interesa es escucharos. Paso la palabra en esta mesa redonda, en este panel de expertos, a Susana, que es directora del Zaragoza Logistic Center, que nos va a hablar sobre los retos de la formación y cómo se encaran desde este centro puntero a nivel europeo y mundial. Todo Muy tuyo, bien. Susana. Muchísimas gracias. Dejadme que comparta la pantalla. Vale. ¿Y en modo pantalla completa lo estáis viendo también? Sí, perfecto. Perfecto, muy bien, pues continúo. Pensábamos precisamente que, bueno, pues con las disrupciones debidas a la pandemia, teníamos que pensar en nuevos modelos de negocio, ¿no? Que incorporan aspectos clave como pueden ser la resiliencia, la flexibilidad. Necesitamos cadenas flexibles, que posean planes de contingencia que de alguna forma sean versátiles y puedan adaptarse a cada situación, como la que hemos vivido, ¿no? De situaciones de un posible desabastecimiento. Comentaba Ricardo al inicio el tema de los semiconductores que estamos sufriendo ahora. Y, por supuesto, estos nuevos modelos de negocio están o vienen regidos por el auge de la digitalización. Quien no está o quien no se está montando en estos momentos en el tren de la digitalización, pues tiene el peligro o corre el peligro de quedarse atrás en cuanto al resto de sus competidores. Y, por supuesto, un pilar muy importante que entra en juego cada vez más es el de la sostenibilidad. Tenemos que hacer algo para conseguir cadenas de suministro más sostenibles. Necesitamos hacer algo para mejorar el medio ambiente, ¿no? Y bueno, mejorar así también la competitividad de las empresas, si observamos desde el prisma del ámbito sostenible o medioambiental.
No solo el efecto de la pandemia, el desabastecimiento ha venido también por el famoso Evergreen, ¿no? Cuando ya pensábamos que las cadenas globales eran, prácticamente eran la solución a nuestros problemas, pues nos damos cuenta de que algo tan simple, ¿no? Pero tan complicado al mismo tiempo como el desastre del Evergreen, pues pone de manifiesto que la globalización de alguna forma también puede derivar en aspectos negativos para las cadenas de suministros globales. Con todo esto, lo que pretendo decir es que los conocimientos del sector han evolucionado notablemente. No hablamos de logísticos puros y duros, hablamos ahora de competencias que necesitan incorporar los logísticos hacia perfiles con disciplinas muy diversas. Y como tal, y como decía antes, no solo la tecnología, pero también la sostenibilidad se incorporan como un parámetro muy importante de cara al futuro. Queremos también incorporar perfiles, como decía, transversales a la empresa. En nuevas tecnologías, en innovación, pero también orientados a esos KPIs de sostenibilidad. Evolucionamos muy rápido y necesitamos perfiles que sepan de blockchain, de Internet de las Cosas, de inteligencia artificial, de machine learning, pero los aspectos sociales y medioambientales son potencialmente importantes o sirven, digamos, para conseguir una combinación o una alineación perfecta en el entorno de un perfil logístico. Más profundamente, cuando hablamos del reto de la digitalización y enfrentamos un poco los modelos tradicionales versus los nuevos modelos de distribución, vemos que nos encontramos ante un paradigma, ¿no? Entre, cómo se van a incorporar esos nuevos modelos de distribución o cuál va a ser el grado de penetración en las diversas empresas. En esa nube, digamos que hay una serie de parámetros o condicionantes que van a afectar de alguna forma el que el paso del modelo tradicional al modelo de distribución se produzca de una forma, al nuevo modelo de distribución se produzca de una forma más o menos rápida o ágil. Por supuesto, no vamos a encontrarnos en una misma situación cuando estamos en un entorno de fluctuaciones económicas o cuando estamos en un entorno geográfico donde la legislación de la tecnología pues, depende mucho más de decisiones más politizadas o de decisiones que se retrasan mucho más en el tiempo. Los hábitos de los consumidores, por supuesto, van a suponer un gran hándicap en muchos casos, ¿no? La reticencia, digamos, al cambio puede suponer también un retraso en la entrada de la digitalización. Para las grandes y las pequeñas empresas, por supuesto, va a haber también una diferencia, ¿no? Siempre las pequeñas empresas, pues van a, por los recursos principalmente, los menos recursos que disponen frente a las grandes empresas, siempre van a experimentar ciertas problemáticas que no tienen las grandes empresas. Resalto en rojo, en un cuadro rojo, la formación, porque sí que es cierto que de una forma o de otra, el paso a un nuevo modelo de distribución frente a un modelo tradicional pasa por una buena formación. Ni las grandes empresas, ni las pequeñas, ni los consumidores, si no hay formación, si no hay conocimiento, si no hay educación, es imposible que podamos pasar o que se dé paso a esos nuevos modelos de distribución. ¿Cuáles son los gaps que hemos identificado en necesidades formativas y cómo los estamos llevando a cabo dentro de ZLC? Bueno, pues me van a permitir que hable un poquito. Hace un tiempo, hace unos meses, participamos en un proyecto europeo que precisamente estudió la brecha que había actual entre industria y academia. ¿Por qué? Porque para la industria es importante conocer cuáles son los requisitos formativos que necesitan incorporar y porque si no se conoce ese dato, cada vez habrá menos profesionales que puedan entrar a formar parte de estas empresas y las empresas perderán cuota de mercado, quedarán atrás o simplemente desaparecerán del mapa del ámbito de actuación en el que solían moverse. Ese estudio realizado entre diferentes centros educativos, universidades, etcétera, presentó principalmente 3 gaps reconocidos. Por un lado, los programas presentaban carencias en cuanto a desarrollos tecnológicos. Por otro lado, el contenido del material estaba obsoleto. Resultaba muy complicado la continua actualización
o el paralelismo, digamos, entre lo que estaban necesitando en ese momento las empresas y el material que estaba impartiéndose en las aulas y que estaba aprobado pues, por los diferentes claustros de profesores en las respectivas universidades. Y por otro lado, la escasez de profesorado actual con las competencias suficientes a nivel formativo según el nivel requerido por la empresa. Es decir, necesitamos profesores continuamente formados, necesitamos planes formativos que sean ágiles y necesitamos conocimientos, necesitamos incorporar dentro de la formación del logístico la tecnología como tal. Algo que hasta hace muy pocos años o muy poquitos años realmente, pues no se producía en las formaciones de logísticos, en programas o en másters de logística y gestión de cadena de suministro. Con esto me gustaría pasar a comentar cuál es el plan formativo, cómo hemos llevado a cabo dentro de ZLC ese plan formativo a nuestros estudiantes. Como esto es un foro a nivel mundial, en primer lugar me gustaría ubicar, ¿no?, dónde nos encontramos. Somos este punto rojo, estamos en Zaragoza, a 300 kilómetros de las principales ciudades españolas y del sur de Francia y a 1.500 kilómetros, un perímetro de 1.500 kilómetros de las principales ciudades europeas. Somos un instituto de investigación y educación en logística y gestión de cadena de suministro y participamos activamente con la industria y el sector público para el desarrollo y la difusión del conocimiento. Esa participación activa con la industria nos hace ser muy ágiles y muy flexibles y conocer de primera mano cuáles son las necesidades que en cada momento tienen las empresas con las que trabajamos. Además de todo eso, la flexibilidad y el estar un poco en las tendencias, digamos, de la logística, vienen también dadas por nuestra pertenencia a la red Global Scale, a lo que llamamos MIT Global Scale Network. Somos un centro afiliado a MIT, creado en 2003, y además contamos con otros 4 centros más, aparte del de Boston, en diversas ubicaciones del mundo, en Colombia, en Luxemburgo, en Asia, en Malasia, en China, que nos aportan conocimiento de qué está pasando en cada uno de esos lugares geográficos y que nos permiten además intercambio tanto en áreas de investigación como en profesorado, como en conocimientos y experiencias entre los estudiantes. Entre los programas que ofrecemos programas de una duración no muy extensa, son programas de 10 meses de duración. Ofrecemos un máster en inglés que se denomina coloquialmente ZLOG, no es el Master of Engineering in Logistics and Supply Chain Management. Un máster a tiempo parcial que culmina, en el que los estudiantes una serie de cursos que lance MIT online y a continuación pueden unirse presencialmente en nuestras instalaciones en el semestre de primavera. Ofrecemos un máster en dirección de supply chain en castellano, con perfiles también latinoamericanos, un programa de doctorado también internacional y ofrecemos también una serie de formaciones totalmente customizadas a las empresas, que es lo que denominamos formación ejecutiva. Explicaré ahora con más en detalle cuáles son los aspectos o los criterios que nosotros incorporamos para formar a estos perfiles logísticos. En principio, sí que me gustaría mostrar estas cifras, ¿no? Las cifras nos avalan. Llevamos varios años como máster número 1 en diversos rankings en Eduniversal o número 4 en el máster de universidades de Supply Chain Management World o según el diario El Mundo. Vamos a saltarnos esta parte, porque me interesa principalmente poner en relación lo que hacemos con la investigación. Además de impartir docencia, somos muy potentes en el área de investigación. Llevamos participando en programas europeos de la Comisión Europea desde el año 2005-2006 más o menos, y además liderando como socios fundadores de la primera plataforma tecnológica en logística, el clúster de logística europeo ALICE. Eso lo que nos permite es estar a la vanguardia de cuáles son las necesidades de las empresas. ALICE está formado por una asociación de empresas europeas y nuestra participación en los diversos grupos de trabajo nos permite conocer estas tendencias, cuáles son las necesidades, cuáles son las tendencias a futuro. De ahí nosotros podemos, ALICE de alguna forma
tiene cierta influencia en la Comisión Europea a la hora del lanzamiento de las áreas temáticas que se van a financiar a futuro y nosotros participamos activamente en esos proyectos en consorcio con otras entidades europeas. Áreas temáticas en investigación que nosotros pues trabajábamos hace 10, 15 años, por supuesto se siguen trabajando en la actualidad, la gestión avanzada de inventario, la fabricación, la logística, las finanzas en la logística, en la cadena de suministro, pero es cierto que hemos incorporado otras áreas de investigación, bien porque hemos detectado esas necesidades con las empresas a través del clúster de logística, con las empresas con las que trabajamos a través de proyectos de investigación, de proyectos de tesis en el máster. Y las hemos incorporado no solamente en el área de investigación, sino que nuestro profesorado se forma continuamente y eso se traduce también en nuevos materiales para la docencia. Así, por ejemplo, áreas de investigación como las redes sostenibles, la resiliencia en las cadenas de suministro, la digitalización o incluso la movilidad urbana, que tanto se habla últimamente, y las redes de transporte, forman parte actualmente del currículum docente de nuestros estudiantes. En investigación también poseemos ciertos datos relevantes. Somos la primera entidad española en proyectos europeos conseguidos bajo el paraguas de la Comisión Europea y eso pues, ha dado pie a multitud de proyectos de I+D, de proyectos en colaboración con la Unión Europea y de publicaciones relevantes en libros y capítulos. Es ese contacto que nosotros tenemos con la industria y esa duración del máster de 10 meses, esa agilidad que nosotros tenemos para incorporar también profesorado que tenemos permanente en continua formación y profesorado que también viene visitante a nuestras instalaciones proveniente de otras universidades en donde, por supuesto, también imparten y están en la onda, ¿no?, de todo lo que está pasando en la logística y en la cadena de suministro. Quería mostrar ya para finalizar, no me quiero extender mucho más, algunas de las descripciones de nuestras áreas temáticas de investigación que se traducen también en asignaturas, clases avanzadas, sesiones temáticas con los estudiantes. Muchas veces se organizan también seminarios y sobre todo trabajamos con la metodología del caso de estudio, por el cual los estudiantes tienen la posibilidad de trabajar en preparar casos reales que han ocurrido en empresas, trabajarlo de antemano, discutirlo en la clase. La clase se nutre de profesionales que tienen experiencia, gente recién titulada, el profesor, el caso de estudio y todo, pues al final resulta interactivo y una experiencia muy grata. Esta es la descripción de algunos de las líneas de investigación que nosotros tenemos en marcha en ZLC y algunos de los proyectos europeos y empresas con las que hemos trabajado en ese área temática. Por supuesto, hay áreas que se cruzan entre sí, que son transversales, pero son algunos ejemplos claros de lo que estamos haciendo. Proyectos de seguridad a nivel europeo, proyectos de cadenas de suministro y finanzas, temas de movilidad urbana y redes de transporte. Actualmente hemos trabajado recientemente con Correos, es la empresa de servicio postal española. Actualmente estamos en el proyecto Sprout. En temas de digitalización de cadena de suministro hemos trabajado con empresas tan conocidas como DHL y Sonae. En redes sostenibles hemos trabajado también con asociaciones de ciudades, en proyectos de agroindustria también para la mejora de la red de abastecimiento y una mayor sostenibilidad de la cadena de suministro. También en operaciones en el área de salud, es decir, el perfil logístico hoy en día tiene unas mismas asignaturas troncales que tenía hace 15 años, pero incorpora desde luego áreas mucho más sensibles y socializadas de lo que teníamos con seguridad en nuestros inicios allá por el año 2003. No me quiero extender más, seguro que hay lugar para debate y bueno, quedo a su disposición para cualquier pregunta que quieran realizar. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Interesante la exposición. Dos cosas que me han llamado mucho la atención. En realidad, he visto que el estudio que realizasteis entre diferentes universidades y centros educativos
detectó unos fallos importantes y una brecha que se abría entre las aulas y lo que pide la industria, ¿no? Me imagino que centros como el vuestro tendréis de forma continua, ¿no?, unas solicitudes por parte de las empresas de trabajadores. No sé en estos momentos cómo está la tasa de colocación de estos alumnos en empresas y si realmente estáis detectando que hay una carencia en el mercado de esos perfiles que vosotros estáis poniendo en el mercado. Pues mira, te lo voy a decir de forma muy transparente, la tasa de inserción laboral es altísima. A los 3 meses de terminar, al mes de terminar el máster, el 70-75% ya tiene alguna oferta y a los 3 meses tenemos un índice de inserción laboral altísimo. Sí que detectamos, sobre todo en empresas locales a nivel nacional, pues que hay escasez realmente de perfiles, porque me da mucha pena cuando viene una empresa a pedirme un perfil y nuestros alumnos ya están todos trabajando. Es decir, es que hay escasez de perfiles para la demanda que existe actualmente. Y muchas veces les tenemos que decir que no tenemos perfiles desocupados para el máster que impartimos, por ejemplo, en castellano, que tiene un ámbito mucho más local, nacional, aunque, insisto, tenemos también un porcentaje de estudiantes latinoamericanos. Es complicado para las empresas porque los más junior rápidamente se incorporan o bien en prácticas y ya posteriormente con contratos de trabajo se incorporan en las empresas, y cuando nos piden perfiles un poquito más senior es complicadísimo porque esos perfiles pues ya llevan gente que ha acabado hace años y que tiene un perfil más senior, pues probablemente ya está desde hace tiempo ocupados. Nos es muy difícil encontrar en nuestra bolsa de activos gente para cubrir determinados puestos. Realmente el tema del empleo va a ser uno de los que más, en los que más se va a incidir en los próximos años, sobre todo por especialización, porque hay determinadas áreas que están sin cubrir, no solamente en logística, que está viviendo una época dorada, sino en otros sectores. Pasamos a continuación a hablar de otro asunto que es también de relevancia dentro del sector de la logística, que es la movilidad segura, sostenible y conectada. Y cedo la palabra para ello a la directora del Instituto Tecnológico de Aragón, Esther Borao. Esther, cuando tú quieras. Hola, buenos días. A ver, te pongo la presentación. ¿Se ve? ¿Veis la presentación? ¿Sí? Bueno, lo primero, bueno, pues agradecer la invitación, ¿no?, al foro de organizar pues este punto de encuentro, pues que podamos entre todos unir experiencias y colaborar pues en un sector que tanto necesita esa colaboración, ¿no?, que es como la logística y la movilidad. Antes de entrar en cómo trabajamos la innovación en movilidad y logística, pues me gustaría, ¿no?, pues contaros un poco mejor qué es Itainova y qué es lo que hacemos. Itainova es un centro tecnológico del Gobierno de Aragón, pertenece al Departamento de Ciencia, Universidad y Social del Conocimiento y, bueno, pues nació en 1984 en la época de la automatización, la informática, la electrónica, para ir dando solución, ¿no?, a la industria que se estaba generando en Aragón y ayudarle pues a lo largo de los años a ser más competitivas, pues gracias a la innovación tecnológica, ¿no? Esa era la misión. Al final los tiempos van cambiando, ¿no? Lo que se necesitaba antes, ahora ya no se necesita tanto, gracias a pues, los teléfonos móviles, la generación de datos, pues cada vez más el uso de esos datos para tomar mejores decisiones. Y bueno, y para hacer todo este conocimiento posible, ¿no?, pues contamos con 230 personas, bueno, más de 230 personas ya llenas de talento y capacidad pues para resolver problemas, ¿no?, con un equipo diverso, que es muy importante porque al final un problema pues no tiene una única solución y porque pues muchas veces hasta a la empresa le cuesta definir el problema, entonces pues le ayudamos a encontrar ese problema, definirlo y al final resolverlo pues para que sean diferenciales. Y por ello, pues yo digo siempre que somos tractores y conectores, ¿no? Impulsamos la innovación en Aragón y en otros lugares, pero sobre todo en Aragón,
pero también pues la conectamos. Nuestra combinación al final público-privada pues hace que nos sintamos cómodas en cualquier ámbito, ¿no? Desde entender pues el problema pequeño que tiene una pyme hasta fomentar las vocaciones tecnológicas de los jóvenes. Y además pues también conectamos, pues si a veces nosotros no tenemos el conocimiento necesario, pues le ayudamos a abrirse camino pues para llegar a ese conocimiento a través del ecosistema. Y además pues aprendemos de Europa, de proyectos europeos para transferir el conocimiento y conocemos las estrategias de innovación para llevarlas, ¿no?, hasta el territorio. Y aparte, pues cuando las empresas no tienen que hacer esos desarrollos, pues les ayudamos a encontrar la financiación que mejor encaja con su proyecto y también les ayudamos a conseguirla y siempre pues con un enfoque multidisciplinar porque al final pues el instituto trabaja con distintas tecnologías, desde nuevos materiales, tecnologías digitales como pueden ser IoT, inteligencia artificial y blockchain, mecatrónica y robótica y sistemas eléctricos de potencia. Nuestra visión, digamos, en este periodo es el de impulsar junto a empresas, organizaciones y personas el conocimiento y la innovación tecnológica para ayudar a crecer, ¿no? Si otros crecen, nosotros crecemos con ellos y para crear soluciones a los retos del mundo digital verde y social que imaginamos. Pues estamos con esa vocación de ayudar, ¿no?, a transformar para ayudar a imaginar o si ellos no lo imaginan, pues si ellos lo imaginan, ayudarles a hacerlo realidad. Y también pues para ayudarles a innovar, pero siempre pues utilizando la tecnología pues como un medio, como una herramienta que nos ayude a ser más eficientes, a tomar mejores decisiones y a ser más competitivos. Y es por ello pues que nosotros, como decía, que somos impulsores o tractores, ¿no?, pues que también tenemos programas de emprendimiento, del impulso a la innovación para empujar, ¿no?, a que las cosas sucedan, a que la innovación ocurra. Y este año pues hemos definido nuestra oferta en lugar de por sectores, trabajamos para casi todos los sectores, ¿no?, pues en lugar por ámbitos o misiones como lo llaman en Europa, porque al final cada vez pues los retos son más complejos y hay que verlos, digamos, pues en su conjunto. Ya que pues hablamos de movilidad, ¿no?, por ejemplo, pues Uber o Tesla, pues que son empresas que han revolucionado el sector de la automoción, pero no por centrarse, digamos, en mejorar el coche o las funcionalidades del coche, ¿no?, sino en la relación de la movilidad y las personas, pues visto desde distintos puntos de vista, ¿no?, desde la energía, o la sostenibilidad, la sensorización o la digitalización de la logística. Y es por ello, bueno, pues que en el ámbito de movilidad pues se está viviendo, ¿no?, una transformación debido a tres motivos fundamentales, que son pues la incorporación masiva de la tecnología, los requerimientos que al final de la descarbonización y mejora de la calidad del aire y la concentración de la población, sobre todo pues en las zonas urbanas. Estos cambios pues, se han visto reflejados a nivel europeo con el desarrollo de nuevas políticas y estrategias y a nivel español, pues tanto en la estrategia de recuperación y resiliencia como en la estrategia de movilidad segura, sostenible y conectada 2030 que sacó el Ministerio de Transportes. Y en ITEINNOVA pues hemos llevado esto, ¿no?, a la movilidad desde tres puntos distintos que trabajamos. Por un lado, en vehículos eficientes, pues todo lo que va pues hacia la personalización del vehículo, ¿no?, a través de las nuevas tecnologías, conectividad, automatización, pues que ayude a una mejor experiencia del usuario, a que tengan un mayor confort y también pues todo lo que rodea lo que es el vehículo, pues para que sea más sostenible, ¿no? Todo el desarrollo pues de componentes para vehículos eléctricos, de hidrógeno o nuevos materiales para que sean reciclables o que el aligeramiento del peso del vehículo. Y ahora mismo pues también vemos que hay también un incremento, ¿no?, de innovación hacia lo que es el mundo de la bicicleta y, por ejemplo, en el programa de emprendimiento que hemos sacado, pues hay estado dos emprendedores que están innovando en ese camino. Por otro lado, la movilidad inteligente, ¿no?, debido pues, a que el 80% de la población en España se concentra sobre todo en áreas urbanas y periurbanas, pues se ha incrementado la importancia de la movilidad en las ciudades, de su gestión y, bueno, vemos que se están, ¿no?, impulsando pilotos de movilidad en 5G, ya que, bueno, pues el 5G va a ser una de las tecnologías, ¿no?, que nos va a dar más soluciones en movilidad autónoma y conectada. Y vemos también pues, que cada vez se está más apostando, ¿no?, por soluciones de Mobility as a Service que, bueno, pues al final recogen información en tiempo real,
se analiza, se procesa y eso pues permite al final gestionar el transporte pues, de una manera más eficiente, más inteligente y adecuando también a la demanda de cada momento. Y por último, las cadenas logísticas inteligentes, la movilidad sostenible pues también pasa al final por mejorar la conectividad entre nodos y la eficiencia mejorando los costes. Y para ello pues pasa por la aplicación de nuevas tecnologías y la sostenibilidad. Y ahora pues entraré un poco más en detalle en este punto de la movilidad hacia las cadenas logísticas. Y por recapitular, ¿no? Pues 2020 pues fue un tiempo, ¿no? Digamos, pues de inflexión, de incertidumbre, pero sin embargo, pues la logística siempre estuvo ahí, ¿no? Con su vocación que tiene de servicio al cliente. Y al final, pues da igual lo complejo que sea para distribuir, pues ante la crisis sanitaria, nevadas, las mascarillas, las vacunas, pues que siempre se ha ido superando pues para llevar a cada consumidor, a cada empresa, a cada hospital, pues lo que fuera necesario para la actividad esencial, que no parara, para que nuestras necesidades básicas estuvieran cubiertas y entonces pues ha tenido una gran importancia durante la pandemia. Al final no dicen que la buena logística es aquella que parece invisible de cara al consumidor, que sabe preparar y ubicar los productos en tiempo y forma, justo donde se demandan, y la transformación de este sector pues siempre ha sido diaria, ¿no? Pero bueno, por pandemia pues hay como 5 factores pues que se han acelerado, ¿no? Debido pues al crecimiento del e-commerce, que, bueno, pues por la situación que hubo, ¿no? La gente se vio obligada a comprar desde casa y pues a la gente le gustó, ¿no? Que en 24 o 48 horas tuvieran sus productos en casa. La digitalización para poder ser más flexibles, la experiencia de entrega, que al final no es solo que llegue pronto, ¿no? Sino que cuando el cliente quiere, la sostenibilidad, para que seamos más eficientes y respetuosos con el medio ambiente y la formación, como ya ha comentado Susana, ¿no? Pues que se necesitan nuevos perfiles, ¿no? Que conozcan las nuevas tecnologías, que conozcan la innovación. Y en estos retos, ¿no? Pues desde Itainova, con la misma vocación de servicio, ¿no? Que refleja el sector, pues intentamos al final pues aportar lo que mejor sabemos hacer, ¿no? Que es la innovación tecnológica. Pensamos, bueno, que el futuro del mismo pasa por una visión de la integrada que tenga la digitalización, el uso de nuevas tecnologías y energías alternativas que favorezcan la eficiencia. Y como decía, ¿no? Pues el sector logístico de transportes se caracteriza por esa orientación de servicio y competencia entre las empresas, y las empresas pues al final requieren unos altísimos niveles de servicio, pues donde lo que pueden anticiparse, ¿no? Y planificarse es clave pues para poder dimensionar los recursos. Y ahí desde Itainova pues hemos identificado 3 retos principales en los que, bueno, pues más podemos aportar por las tecnologías que tenemos en el instituto, que son bastante globales, y es la optimización de la cadena de suministro, la digitalización y logística 4.0 y la sostenibilidad, que ahora pues pasaré un poco a detallar y algunos ejemplos que hemos hecho con empresas. El primer reto es la optimización de la cadena de suministros, que al final pues necesitamos tener controlados todo el proceso, ya que, bueno, pues cada vez más empresas se enfrentan a tener mejor eficiencia, reducción de costes y los niveles de servicio del consumidor pues son cada vez más exigentes. Por ello, bueno, en 2013 ya empezamos a implementar, llevábamos tiempo ya desarrollando la herramienta Cajal, que es una herramienta pues para optimizar las previsiones de la demanda. Tú puedes seleccionar al final el modelo más adecuado para el producto porque es ad hoc y permite optimizar pues, el inventario de toda la cadena logística, dimensionar los recursos que son necesarios para ello y al final pues, poder planificar de una forma más dinámica, ¿no? La preparación de pedidos, incluso la flota de transportes que necesitas para llevar esos productos. Este es un caso de éxito en el que se ha implementado la herramienta de Cajal, que es en la empresa Mita, donde se quería pues, optimizar el inventario con una perspectiva más integrada. Mita es una empresa del Grupo Industrial y Minero Sanca y, bueno, pues
vende a todos los continentes y es líder en explotación de arcillas. Pues ellos querían, ¿no? Para ellos es importante la planificación de la producción porque tiene un gran impacto en lo que es el inventario. Sobre todo pues ante una demanda incierta y que tienen una capacidad límite de los procesos productivos. Entonces ellos querían diseñar un plan de fabricación pues, que les permitiera conocer sobre todo mejor el stock de sus almacenes, teniendo en cuenta pues, esas particularidades que tenían en los procesos productivos y de almacenaje. Y además que este plan pues, fuera adaptándose pues, dependiendo de la demanda, la estacionalidad y que cada vez es más volátil. Y luego el nivel de servicio que necesitaban sus clientes. Lo bueno, pues al utilizar esta herramienta, ¿no? Es que al prevenir pues la demanda y planificar la producción, el inventario y el transporte, pues al final consiguieron reducir el nivel de inventario y los costes de ese inventario y del transporte. Y siempre pues manteniendo ese servicio que decíamos que necesitaban sus clientes. Y después, aparte de eso, pues que ya no tienen que estar tanto tiempo dedicándole a lo que es la planificación, ya que está automatizado y se pueden dedicar más pues, a tomar mejores decisiones. Otro de los retos que abordamos es el de la digitalización y la logística 4.0, ya que, bueno, pues al final, y hemos visto, ¿no?, que se han evolucionado exponencialmente las nuevas tecnologías, pues que facilitan la automatización de muchas de las operaciones, ¿no?, que al final se llevan día a día, no solo pues en la cadena de suministro, como pues hace la herramienta Cajal, ¿no?, pues como hemos visto antes, sino al final en todas las partes asociadas a esa cadena. Y al final pues nos ayuda a reducir costes, a adaptarnos mejor, poder ser más flexibles. Por poner algunos ejemplos de las tecnologías, ¿no?, que al final pues eso, cada vez más han tenido un papel fundamental y nos dan soluciones y herramientas pues más adecuadas al proceso. Por ejemplo, pues hay soluciones IoT pues para la trazabilidad o la geolocalización, ¿no?, de los paquetes o los camiones, gemelos digitales del proceso global pues para poder hacer un mejor análisis y mejorar la eficiencia. La robótica colaborativa en algunos de los procesos pues para que se puedan reducir tiempos o malas posturas a la hora de hacer el proceso. O también tecnología blockchain que al final, por ejemplo, en un producto alimentario, pues puedas hacer la trazabilidad para saber el origen del producto. Un ejemplo de esto, de mejora de inventariado, pues a través de la robótica. Quería contar este proyecto, no está, digamos, en producción, sino que es todavía en desarrollo, pero es muy chulo como reto de innovación, ¿no? Es con la empresa SESE, que es una empresa de soluciones logísticas con una flota de más de 3.000 vehículos y gestión de almacenes, donde, bueno, pues se quería reducir el tiempo de inventariado de los productos. Entonces, para ello se desarrolló con los técnicos una solución que se optó por un dron. Al principio, pues se hizo el desarrollo del dron que iba leyendo el etiquetado, pero claro, se gastaba la batería muy rápido y entonces se le acopló una AGV, un robot autónomo, que le va siguiendo al dron para poder hacer ese inventariado. Y gracias a eso, pues se puede inventariar hasta 1.000 piezas, que si no, no daba tiempo a tanto. Y lo que hace es que pues va leyendo las distintas etiquetas, comprobando pues si el palé está en la ubicación adecuada o no y marcando error en el caso de que esté mal. Y de esta forma, pues el operario pues ya solo tiene que revisar aquellos lugares donde hay fallo. Entonces, pues gracias a este proyecto, pues pueden reducir los tiempos y recursos, ya que el dron pues lo puede hacer hasta 4 veces más rápido que una persona que estuviera leyendo con una pistola y verificando. Y por último, en lo que es el reto de sostenibilidad, que bueno, pues es clave para la logística y el transporte, pues al final, ¿no?, en la lucha de ser más eficientes, pero no solo eso, sino también estar pues más comprometidos cada día con lo que es el medio ambiente y la reducción de emisiones de CO2 en la logística. En este aspecto, pues trabajamos en el uso de distintas tecnologías que permiten pues la optimización de los recursos logísticos, desarrollamos también materiales, como decía antes, pues que ayuden al aligeramiento del vehículo o que sean más sostenibles desde el principio
o reciclables. Y por otro lado, pues tenemos también una serie de laboratorios pues donde se pueden hacer ensayos y certificaciones y donde también pues podemos aportar soluciones para el diseño tanto del embalaje como de su validación. En este caso, quería contaros un proyecto que es Smart Driving, que incluye tanto sostenibilidad como lo que sería logística 4.0, que es una herramienta que al final facilita la toma de decisiones en entornos pues, de gestión de más de 100 vehículos. Entonces, analiza una serie de datos en tiempo real, como pueden ser pues, la velocidad, la posición, el consumo, gracias al sistema inteligente en tiempo real y generado por tractores y remolques. Y al final, pues nos ofrece recomendaciones de velocidad, sincronización, paradas de los conductores según los plazos de entrega y luego una reducción global del consumo de combustible, ya que pues optimiza las rutas y eso pues también reduce la contaminación de CO2. Entonces, con este software personalizado, los conductores pues, pueden recibir la información del tráfico, de advertencias de radar, hora estimada de llegada y además pues, se ha hecho una ruta personalizada que se puede garantizar que es confiable, ¿no? Que los camiones se muevan en zonas de bajo consumo, de bajo costo, que evite los peajes, los conductores tengan tiempos de descanso donde se dice y cuando se dice con seguridad. Al final, digamos que no solo es la logística, ¿no? Y la adecuación de herramientas para el cliente final, sino también para lo que es la comodidad de los conductores, ¿no? Al final pensar en toda la cadena. Sí, bueno, si queréis saber más, pues a través de nuestra web de Tecnova, las redes sociales nos podéis encontrar y ahí hay gente súper especializada que os puede intentar contar mejor cada uno de los proyectos o dudas que tengáis. Estas son muchas de las empresas con las que hemos trabajado ya en temas de logística. Y a mí que me gusta mucho que la gente innove, ¿no? Pues como dice Larry Page, que es el cofundador de Google, pues a veces tenemos que sentirnos incómodos, ¿no? Pues para seguir siendo relevantes, ¿no? Y la pandemia pues ha sido el año para todos. Creo que poca gente se ha salvado para sentirnos incómodos. Y la logística es un sector pues que ya innova de por sí, ¿no? Pues, por esa vocación de servicio y porque va cambiando continuamente. Pero al final, con la pandemia, pues todo esto se ha multiplicado y han cambiado pues, los hábitos de compra, de consumo de la sociedad, la movilidad de las personas y todos esos imprevistos que están sucediendo, ¿no? Pues con la falta de materias primas, el incremento del precio de las mismas, de los contenedores, como muy bien contaban al principio. Pero todo ello, pues cada vez más los esfuerzos de la logística se centran, ¿no? En asegurar que los productos lleguen al consumidor de manera más efectiva, por una demanda más amplia, cambiante, impredecible, ¿no? Y por ello, pues no nos queda otra que pensar en innovación y también pues en colaboración, ¿no? Para sumar fuerzas, porque al final se ve como participan muchos actores en lo que es toda la cadena, ¿no? Y hay veces que para ser más competitivo no es introducir innovación tecnológica, sino hacer algo diferencial con el vecino que tenemos al lado. Y nada, pues muchas gracias por la invitación, espero que os haya gustado y todos a innovar. Muy bien, muchas gracias, Esther. Me quedo con dos palabras de las que has dicho últimamente en tu intervención, innovación y colaboración. Realmente creo que era un poco sobre lo que nos querías contar, ¿no? Realmente son estos dos factores los que, a raíz de la pandemia, parece que han dado una pequeña o gran explosión y se están implementando cada vez más en las empresas. Esto tendrá su continuidad, evidentemente, pero a mí me gustaría preguntarte si detectas que la realidad va por delante de las empresas o las empresas tienen capacidad de anticipación ante esta velocidad tan rápida de cambio. Percibo que, bueno, esto suele pasar en todos los sistemas productivos, pero da la sensación de que las empresas que tienen más volumen, tienen más recursos, pueden alcanzar, pueden lograr estas herramientas que sean más eficientes para su producción, para su desarrollo, pero no sé si esto está también pasando
en las pymes. No sé si también se detecta esa inquietud, esas ganas de implementar nuevas herramientas para desarrollar y para poder ser más eficientes. Bueno, al final las grandes empresas son las que tienen los recursos, ¿no? Más recursos, pero bueno, estamos también agentes pues como nosotros para ayudarles a las pymes a que algunas sí que tienen ese gen, ¿no? Ese ADN de innovar, pero pues las que no los tienen, ayudarles a que lo hagan. Claro, al final, y tampoco es lo mismo estar en la ciudad que estar en una zona rural, pues cada una tiene sus particularidades, pero vamos, o sea, nosotros toda la ayuda del mundo para que innoven, que eso no sea el hándicap, porque al final lo hemos visto, que el que no se ha digitalizado, pues eso es muy, va a estar siempre a la cola, ¿no? Entonces, animarles a que prueben las nuevas tecnologías y si no tienen el conocimiento, pues ir buscándolo o adquiriéndolo a través de formación. Muy bien, muchas gracias, Esther. Hemos tocado ya dos vectores de lo que es esta revolución de la logística. En primer lugar es el empleo. Ahora estamos hablando acabamos de hablar de la innovación. Y el tercero de estos factores a tener en cuenta va a ser la multimodalidad. El uso de diferentes medios de transporte para conseguir unos mismos objetivos, ganar eficiencia, ahorro de costes y bueno, un futuro que espera por delante, pero para eso hace falta infraestructuras y un cambio de mentalidad también. Para hablar de todo ello tenemos al catedrático de Infraestructuras de Transporte de la Universidad de Zaragoza, Emilio Larrodé. Emilio, cuando quieras puedes hablar de intermodalidad. Hola, buenos días. De nuevo vamos a pasar a presentar un poco hablando de multimodalidad y relacionado con la logística que tanto pues, nos la necesitamos, ¿no? Últimamente, como os ha comentado Susana al principio o como luego Esther ha dicho, ¿no? Es decir, prácticamente vivimos con ella, es decir, no nos podemos desprender de la logística, con lo cual tenemos que aprender a convivir con ella y a mejorarla si se puede, ¿no? No sé si veis la presentación. Sí, se ve perfectamente. Gracias. Bueno, pues yo lo que quería era plantearos un poco, este es el índice de la presentación, en donde pues simplemente voy a dar lo que es el concepto de multimodalidad. ¿Qué es la multimodalidad? Que son palabras que se dicen mucho, pero hay que extraerles el verdadero significado. ¿Cuáles son los retos de la multimodalidad? Y están muy relacionados precisamente con el crecimiento de las regiones, con el crecimiento de las sociedades y sobre todo con la competitividad de las empresas que trabajan en estas regiones. Vamos a hablar también de cómo, gracias a las optimizaciones del transporte, se pueden hacer mejoras en las empresas, sobre todo ser más competitivas, y cómo necesitan esas empresas un entorno donde poder desarrollarse. Siempre que hablo en este entorno estoy hablando de empresas logísticas, ¿vale? Aunque, evidentemente, lo que sería el territorio al que sirven estas empresas de logísticas tiene que ser un entorno productivo. Es decir, tenemos que tener otras empresas que son productoras o que lo que hacen es producir bienes y comercializar con ellos. Para ello entran las empresas de logística, que son las que tienen que mover también estos productos. Bueno, como vemos que aquí hay una cantidad tremenda de factores que influyen en lo que sería la mejora de esta logística o de esta optimización del transporte de las empresas de logística, lo que hacemos es un análisis jerárquico de ver cuáles son esos factores, cuáles son los más importantes y cómo realmente, si tenemos un caso concreto, y en Aragón lo podemos decir que tenemos un caso de éxito en lo que sería el desarrollo de la actividad logística, vamos a plasmar o intentar traducir cómo esos factores realmente influyen en el éxito de lo que serían la actividad logística en un territorio. Para ello, lo primero, empezando por el concepto de multimodalidad. ¿Qué es la multimodalidad? Bueno, ahí lo ven en negro, ¿no? Capacidad de selección de modos de transporte alternativos para diferentes viajes en una ruta de transporte. Es decir,
En pocas palabras, yo voy a una estación y puedo elegir cualquier modo de transporte que tenga disponible. O puedo seguir andando, o cojo una bicicleta, o me cojo un autobús, o un taxi, o un avión, o lo que sea. Es decir, tengo esa disponibilidad de poder elegir cualquier modo. Evidentemente, esto es fácil de entender en el mundo de los pasajeros, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando nos referimos a las mercancías? Bueno, a las mercancías pues pasa algo parecido. Es decir, aquellos nodos o aquellos hubs en donde cuando llega la mercancía tengamos la capacidad de poder derivarla de una forma u otra, por una ruta u otra, utilizando el mejor medio de transporte disponible en ese momento, pues ahí es donde estamos aplicando la multimodalidad. En este caso, para el transporte de mercancías, evidentemente, vamos a utilizar barcos, ferrocarriles, camiones, etc. Lo que sí que exigen las dos formas de interpretar la multimodalidad, tanto de viajeros como de carga, es que ambas necesitan una integración de todas sus infraestructuras y sus servicios en estos nodos. Es decir, el nodo es fundamental. Tenemos que concentrar ahí todos los esfuerzos para hacerlo eficiente y hacerlo que sea eficiente y, sobre todo, que sea rentable, ¿no? Que sea productivo. Quería ponerles un ejemplo también con el Tomús. Los planes de movilidad urbanos realmente lo que buscan precisamente es la multimodalidad, es decir, que es la clave de que tenga un éxito cualquier plan urbano de movilidad, porque realmente hace uso extensivo de todos los medios de transporte y lo que hace es optimizar precisamente esos viajes que hacen los usuarios. Y en una ciudad tenemos que entender que no solo viven ciudadanos, también hay comercios, también hay carreteras o calles, también hay vehículos, también hay zonas de carga y descarga. Es decir, convivimos en un modo todos los agentes que intervienen en el proceso logístico. Bueno, pues hay otra palabra que aparece aquí que es la intermodalidad. Dicen, pero estamos hablando de multimodalidad e intermodalidad. Bueno, vamos a ver. Multimodalidad, como he dicho, era la capacidad de poder seleccionar el modo que me interesa en ese momento. ¿Qué es la intermodalidad? Bueno, la intermodalidad, y tal como la definición técnica dice, es la capacidad de poder enlazar diferentes modos de transporte, pero utilizando única unidad de carga. Esta unidad de carga es la que es precisamente una unidad de carga que evita que se rompa precisamente su composición para poder llegar de una forma más rápida y más eficaz a las operaciones con los diferentes modos de transporte. ¿Vale? Es decir, en la intermodalidad nos basamos principalmente en esas unidades de transporte, que pueden ser los contenedores, cajas móviles, UDLs en el tema de la aviación. Bueno, todos esos son unidades de carga que permiten mover la carga de una forma estandarizada y internacionalmente aceptada por todos los estados que participan en el comercio internacional. ¿Qué medios hay? Evidentemente tenemos los tres medios principales, que son el terrestre, el acuático y el aéreo. Dentro del terrestre estaría el modo carretero y el ferroviario. Dentro del acuático estaría el modo marítimo. En el marítimo podríamos tener el transoceánico, por ejemplo, como el barco ese que ha sacado Susana antes, ¿no? Del Evergreen. El cabotaje, que sería ese transporte entre cabos, precisamente, es decir, rodeando lo que sería el perímetro de un territorio, un continente o una zona más o menos poblada de puertos. Luego estaría el fluvial, los transportes internos, que serían los fluviales y los lacustres, ¿vale? En el modo aéreo sería pues el modo aéreo. Y en el medio urbano, que es un medio que empieza a tomar fuerza ahora, es donde metemos todos los modos a la vez, ¿vale? Es el medio en donde metemos pues desde los peatones hasta las bicicletas, hasta hoy en día los patinetes, los vehículos de reparto, trenes que reparten también o tranvías que reparten también mercancía. La mercancía se mete en los metros. Es decir, estamos metiendo un medio urbano que nos va a permitir precisamente conjugar todos esos modos de transporte. Bueno, pues, ¿qué combinación hay? Bueno, las combinaciones, y esto entiendo que la mayoría de las personas conocen lo que sería la metodología y la técnica de lo que sería hacer la combinación entre modos, ¿no? En la carretera con el ferrocarril, bueno, pues es una de las más utilizadas, sobre todo aquí en Europa, ¿no? Tenemos unas unidades de transporte normalizadas, que suele ser pues, el contenedor o la caja móvil, que se pueden transportar en unos vagones y esos vagones pues directamente van del camión al ferrocarril y del ferrocarril al camión, ¿no?
También podemos llevar el semirremolque, es decir, ¿por qué no llevar no solo la caja, sino el semirremolque? Porque a lo mejor en la zona de destino no tengo un acarreo posible para poder llevar mi mercancía al destino final. Bueno, pues utilizo el semirremolque. ¿Cómo lo cojo? Lo cojo con un elemento mecánico y lo subo al tren, ¿vale? Eso se llama normalmente un piggyback. O, si no, meto el camión completo, es decir, meto también el tráiler con la cabeza tractora, ¿va? En este caso estamos hablando del ferrutage y le queda lugar luego a las autopistas ferroviarias, ¿no? Es decir, meter camiones enteros dentro del tren para evitar precisamente el trasiego de tanto camión que llena de congestión las carreteras y además tiene más emisiones contaminantes que el ferrocarril. Bien, pues la carretera con ferrocarril es el medio por excelencia intermodal más utilizado en Europa. Pero tenemos más, tenemos carretera con marítimo, evidentemente. Hay semirremolques o hay camiones que se meten dentro de los ferries o dentro de un barco. O podemos coger contenedores que van dentro del camión y los montamos encima de un barco. O podemos hacer un transporte horizontal, es decir, el propio camión se sube al barco, ¿no? El ferrocarril con marítimo, pues es la misma idea que con el camión, pero en este caso con trenes. Trenes completos llenos de contenedores que se suben al buque, ¿vale? Y por último, en el tema de la intermodalidad en carretera con aéreo, es el más especial debido precisamente a la singularidad del transporte aéreo. El transporte aéreo necesita de unos pesos muy limitados y para ello entonces necesitamos reducir al máximo la carga que se transporta. Por ello, los contenedores o las unidades de transporte aéreas y los palets suelen ser de materiales mucho más livianos y evidentemente con formas diferentes, más adaptadas al fuselaje de los aviones que no la de los contenedores estándar de carretera o de ferrocarril. Hay otras denominaciones, porque hay más interpretaciones de lo que es la multimodalidad. Por ejemplo, dentro de la multimodalidad podemos hablar de transporte acompañado o no acompañado. ¿Qué es esto de acompañado o no acompañado? Acompañado es cuando el camión completo se mete en el tren o en el barco y el conductor va dentro también, es decir, el conductor no deja su camión. El no acompañado es cuando se mete el vehículo, pero el conductor va por otro lado, ¿no? También en el transporte combinado, que es otro concepto que se acuña en Europa, pues es el transporte de movimiento de mercancías intermodal, pero donde se intenta que la mayor parte del trayecto sea siempre sobre un transporte sostenible, ya sea marítimo o ferroviario, e intentar que la carretera entre dentro de lo que sería esta combinación en el menor porcentaje posible. Si acaso limitarlo a los acarreos de lo que sería entrada y salida del vehículo dentro de lo que sería la terminal de carga. Por último, hay un concepto de lo que es el transporte multimodal. El transporte multimodal entendido desde el punto de vista de lo que serían los contratos, el contrato de transporte. El transporte multimodal se le denomina, algunas asociaciones y algunos operadores logísticos lo conocen perfectamente este tema, lo único que hacen es aquel transporte multimodal es aquel que se soporta bajo un único contrato de transporte, es decir, que solamente hay un responsable para realizar toda la cadena logística. Claro, ese responsable tiene que ser capaz de poder organizar todos los movimientos y todas las intermodalidades que se va a encontrar desde el principio hasta el final del viaje. Bueno, ¿qué más? Pues al final decir, bueno, pues después de ver todas las posibilidades que tenemos aquí que ver cuáles son los retos para el transporte multimodal, cuáles son las necesidades para que esto funcione perfectamente. Evidentemente, el primero, las infraestructuras. Si tenemos unas infraestructuras que están completamente terminadas, están bien conectadas y hay sobre todo una gran conexión entre los diferentes modos, vamos a facilitar muchísimo la multimodalidad. Esto es lo típico, la gran estación o la gran terminal con todos los modos funcionando de forma coordinada. Luego tenemos las unidades de transporte intermodal, es otro reto, es decir, tenemos que hacer unidades de transporte que sean compatibles con los diferentes modos para que podamos hacer precisamente esa maniobra de trasvase lo más fácil posible. Luego están las terminales, tenemos que gestionarlas y hay que gestionarlas de forma eficaz. Es decir, hay terminales que a lo mejor, como ha dicho también Esther antes, que no estaban, si la digitalización no llega a las empresas, es muy difícil de poder optimizar los procesos. Por eso necesitamos tecnologías y hoy en día las terminales se están gestionando con las más altas tecnologías. La normativa también es muy importante porque los medios de transporte, muchos de ellos tienen reglamentación propia para cada modo de transporte.
Por lo tanto, de la normativa hay que cuidarla para ver cómo podemos compatibilizarla entre los procesos de intercambio de mercancías. La flexibilidad documental es otro reto importante. De hecho, se va buscando cada vez más lo que sería el flete o lo que sería la factura electrónica, es decir, buscar siempre evitar esos complejos mecanismos documentales que se necesitan para finalizar una operación de transporte. Y por último, la agilidad en el transporte internacional. Todos sabemos que justamente la puerta de entrada a un país u otro es la aduana y allí tenemos que tener unos contratos vigentes con nuestros socios vecinos en donde se pueda flexibilizar precisamente ese trasiego de mercancías. Bueno, pues todo esto, al final, como Europa ve que es muy importante cuidarlo, dice, vamos a ver, tenemos Europa, ¿de qué se encarga? Se encarga, sobre todo, estoy hablando de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, se encarga de que del bienestar de los ciudadanos, que mejoran su economía y su salud. Claro, esto es la mejora de la economía significa incrementar las transacciones económicas y, por tanto, el transporte. La consecuencia negativa es que más transporte en Europa significa más ruido, más congestión, más contaminación, incremento de accidentes. Se prevé que el transporte por carretera siga creciendo. Es que va a seguir creciendo porque si la economía crece, hay estudios que predicen que va a haber un 40% de crecimiento hasta el 2030, incluso un 80% desde ahora hasta el 2050. ¿Cuál es el objetivo de la política de transporte de la Unión Europea? Reducir el transporte por carretera y transferirlo a los modos menos contaminantes y energéticamente más eficientes. Ahí entramos entonces en el concepto de multimodalidad y logística verde, es decir, hagamos que la multimodalidad pueda verse en toda su esencia. A partir de aquí, entonces, decimos, bueno, pues, ¿qué soluciones podemos tener multimodales? Bueno, pues, podemos internalizar los costes externos para que todo sea un conjunto. Podemos hacer inversiones en la infraestructura física destinadas a mejorar precisamente las conexiones entre las redes, hacer un mejor uso de la información, digitalizar y coger todos los datos de forma que sea en tiempo real. Y, por supuesto, tener un apoyo institucional a este transporte intermodal, que ya hay directivas, como la Directiva 92/106 del Consejo de Europa, en donde ya se permite precisamente dar ese apoyo para hacer las operaciones de transporte intermodal más competitivas. Bueno, claro, ¿esto nos lleva a qué? Pues nos lleva a que tenemos que optimizar el transporte. Ya sabemos que tenemos que utilizar la multimodalidad, pues vamos a optimizarlo. ¿Cómo lo optimizamos? Bueno, pues para optimizarlo está claro que hay que fijarse en las variables de optimización. ¿Qué queremos mejorar? El coste de la operación, el tiempo de ejecución, la seguridad en la ejecución y, sobre todo, la fiabilidad. Es decir, que la operación que yo haya preparado se cumpla. Y se cumpla, además, de forma segura, en tiempo y en coste. Claro, pues no pedimos nada, ¿no? Pues para conseguir esto, ¿cómo lo puedo conseguir? Bueno, pues vamos a ver qué factores influyen para que estas variables puedan salir de forma óptima. Bueno, pues los factores que influyen en el transporte, y yendo a una concepción muy genérica, serían, por un lugar, la conexión. Es decir, que si queremos transportar de un sitio a otro, tiene que haber una conexión, tiene que haber rutas alternativas. Y además tiene que haber alternativa de modos, ¿vale? De diferentes modos, que tengan capacidad y calidad en las comunicaciones y que además tengan instalaciones de intercambio modal que sean efectivas. Además, tenemos que tener esos acuerdos y esos tratados comerciales en vigor flexibles para que estos trasiegos de mercancías fluyan de una manera continua. Bueno, esto nos está llevando cada vez más y más a la concepción de lo que sería el hub logístico eficiente, es decir, una plataforma logística que sea competitiva. ¿Qué tiene que tener? Ya nos hemos metido de lleno en el problema, es decir, nos hemos dado cuenta que para la multimodalidad, para hacer eficiente la logística, tenemos que meternos en plataformas logísticas competitivas. ¿Qué tiene una plataforma logística competitiva? Para que sea competitiva, posición estratégica, tanto geográfica, económica, como de conexiones. Tiene que tener buenas comunicaciones por carretera, por ferrocarril, aérea, de alta capacidad, de alta calidad, con mucha accesibilidad. Tiene que tener también capacidad, tamaño, es decir, espacio para moverse y sin congestión. De nada me sirve tener un puerto muy grande si está congestionado. Y tenemos que tener instalaciones con tecnología avanzada y que además sean completas. Por otro lado, tenemos que tener alternativas contingentes, es decir, si yo no puedo aterrizar en este aeropuerto, tengo uno cercano, o si no puedo descargar en esta terminal ferroviaria, tengo otro aquí al lado.
Es decir, tiene que haber planes de contingencia. Además, la gestión tiene que ser eficaz y continua y los servicios completos y que haya una gran oferta, ¿no? Claro, esto, ¿cómo lo analizamos? Pues nos metemos aquí y decimos, bueno, vamos a hacer un análisis sistémico jerárquico, vamos a poner todos estos factores, los vamos a ordenar por actores y por factores, los vamos a clasificar, vamos a darle una valoración en pesos a cada uno de ellos y vamos a ver qué sale. Resulta que cuando hacemos ver qué criterios influyen precisamente en una plataforma logística eficiente, nos damos cuenta, como ven ahí, el trocito de queso del 33%, que es justamente su factor o capacidad técnico-operativa. Estaba claro, es decir, tenemos que tener un parque que sea muy eficiente desde el punto de vista operativo. Por otro lado, el otro queso que ven grande es el económico, es decir, tiene que ser un sitio donde mi operación no me cueste mucho dinero. Si resulta que voy a un sitio, pero es carísimo, hacer el intercambio no voy a ser competitivo. Por lo tanto, esos dos factores al final, incluso cuando hacemos la variación de lo que serían los atributos más relevantes, nos damos cuenta que es precisamente las características técnico-operativas de la plataforma logística y el coste que lleva el uso de ese tipo es lo que más influye precisamente en la efectividad de una plataforma logística. Para terminar, bueno, ¿qué factores de efectividad y competitividad puedo tener en un parque logístico? Viendo lo que acabamos de ver, ¿no? Bueno, pues está claro que para que un parque o una plataforma logística sea eficiente y competitiva, tiene que ser ágil, ¿vale? Tenemos que tener multimodalidad y tenemos que tener mucha operatividad. Es decir, tiene que haber muchísimas diferentes tipos de operaciones. Vamos a poner un ejemplo. El ejemplo claro es el que tenemos aquí en Aragón. Tenemos Aragón Plataforma Logística, la localización como centro neurálgico lo tenemos claro, es decir, estamos a media distancia de cualquier centro, no solo geográfico, sino económico, ¿vale? Tampoco estamos congestionados y estamos con planes de contingencia muy cercanos, es decir, tenemos capacidad para tener buffer en el momento que queramos. Por lo tanto, se cumplen todos los criterios que más influyen precisamente en lo que sería la efectividad de una plataforma, que sería su posición estratégica, sus comunicaciones, la alta capacidad de lo que sería el parque, unas buenas instalaciones, una capacidad de tener alternativas, en el caso de una gestión eficaz y, sobre todo, tener servicios a la carta, ¿no? Esto hace que, precisamente, pues aquí en Aragón, pues hayamos podido no solo desarrollar un gran centro logístico con muchas empresas, con mucho territorio, no solo con Zaragoza como núcleo, sino con todo lo que sería la península ibérica como nuestra zona de influencia. Para ello también, y ahora recalco un poco la palabra de las personas que han intervenido antes, necesitamos sobre todo mucha formación de calidad de más alto nivel, que es la que tenemos en Zaragoza, con el ZLC, y luego también innovación, mucha capacidad de innovación tecnológica, de procesos, de servicios, y eso lo tenemos en el Instituto Itainova. Y yo creo que con eso pues he dejado un poco claro lo que quería comentar y simplemente pues eso, daros las gracias por haberme invitado a este acto o a esta sesión. Muchas gracias, Emilio. Sin duda, la Plataforma Logística de Zaragoza es uno de los ejemplos más importantes que tenemos aquí cerca para ver la relevancia de factores tan importantes como los que has citado. Pero me gustaría preguntarte, sobre todo al hilo de la multimodalidad y de la necesidad de cambiar un poco las perspectivas de la logística. Estamos ante unos años muy importantes desde el punto de vista económico, sobre todo por la llegada de fondos europeos. ¿Hasta qué punto crees tú que la llegada de esos fondos europeos, que van a tener uno de sus focos más importantes en la logística y en la sostenibilidad, pueden cambiar todavía más o pueden revolucionar todavía más la multimodalidad? Pues la multimodalidad no es más que una herramienta para poder llegar a más. Es decir, es la capacidad de poder ser más eficiente y nos da también la posibilidad de ser más operativos. Con lo cual, si yo dispongo de plataformas o de sistemas que sean con un grado de multimodalidad 100%, estoy ofreciendo un servicio que va a servir para cualquier circunstancia. Es decir, me da igual cómo llegue la carga, si voy a tener un problema lo voy a resolver, si voy a tener
deficiencias en temas, porque no olvidemos que la mayoría de los problemas que ocurren cuando una cadena de suministro empieza a temblar es porque el eslabón más, no diría más débil, pero el más frágil puede fallar, que es en la cadena de transporte. Es decir, en el momento que se rompe la cadena de transporte, ahí falla la cadena. Entonces, si somos capaces de tener siempre esas alternativas, y multimodalidad significa tener muchísima alternativa, pero no solo en cuanto a modos y en cuanto a medios, sino también a tener planes de contingencia dentro de lo que sería el territorio logístico, es decir, poder disponer de planes para poder articular en casos de crisis o en casos de necesidad un plan alternativo al que se tenía en lo que sería una cadena logística que esté muy tensa o que esté con problemas de riesgo de fallar. Muy bien, muchas gracias, Emilio. Y en todo este proceso, en todo este proceso logístico, hemos vivido en el último año y medio una crisis, una pandemia que ha puesto en jaque la distribución de las mercancías, ha puesto en jaque la logística, ¿no? En alguna medida. Para hablar de la resiliencia de la cadena de suministros, tenemos hoy con nosotros también al presidente de la Organización de Logística y Transporte, Francisco Aranda, que tratará de alguna forma de desenmarañar, ¿no? Todo, de explicar un poco cuál ha sido la resistencia, la resiliencia de esta cadena de suministro en unos momentos tan complicados como los que hemos vivido en el último año y medio. Francisco, cuando tú quieras. Muy bien, pues muchas gracias y muy buenos días a todos. Lo primero es agradecer a los organizadores, al foro y al Gobierno de Aragón que haya invitado a UNO, a la patronal de la logística en España, para participar en este acto. Bueno, hasta ahora habéis escuchado a tres actores muy importantes, muy relevantes a nivel mundial, que consiguen que en España, que Aragón sea lo que a mi juicio es el Silicon Valley de la logística. Para cerrar este círculo faltan las empresas, que es la que yo tengo el honor de representar en este momento. Y de luego para mí es un placer poder ofrecer la visión de la patronal española. Permitidme que os explique que UNO es la organización empresarial que agrupa en España a los operadores de la logística y el transporte y representa sus intereses ante las diferentes administraciones, tanto local como regional como nacional. Y representamos toda la cadena de valor de la logística, desde donde todo suele empezar, que es muchas veces en las fábricas o en las naves de los operadores, hasta la distribución de última milla, pasando por el transporte, el empaquetado, la carga aérea, el transporte marítimo, etcétera. Nosotros representamos tanto a las grandes compañías, las grandes firmas, las grandes multinacionales, como también las empresas nacionales y las pymes muy especializadas, muy innovadoras, que están introduciendo unas ventajas competitivas muy importantes en nuestro sector, ¿no? Bueno, antes de hablar de los retos que tenemos por delante las empresas, sí que me gustaría hacer un breve balance de este último año, porque además me apetece muchísimo y lo hago con muchísimo orgullo, porque afortunadamente es un gran caso de éxito frente a una situación tan terrible que a nadie se nos había ocurrido probarla o hacer un ejercicio piloto, ¿no? Y finalmente, pues podemos decir con orgullo que ha salido bien, que las cadenas de suministro han funcionado, que no se han roto, que hemos conseguido abastecer a domicilios, a hospitales, a farmacias, a comercios, a grandes almacenes, y que por lo tanto pues hemos conseguido durante estos terribles meses, bueno, pues hacer la vida un poquito más agradable a todos, ¿no?
Yo recuerdo que en una junta directiva que celebramos de nuestra organización empresarial, a la que invitamos al ministro de Transportes, nos decía que cada vez que llamaban a la puerta, pues era siempre un motivo de alegría porque era un repartidor que traía algo que ellos habían solicitado, por lo tanto siempre era una buena noticia, ¿no? Así que eso de que la logística era algo invisible, bueno, pues estos últimos meses hemos conseguido visibilizarla y además muy en positivo, ¿no? También me decía un representante institucional que, oye, hasta mi perro ya es amigo del repartidor que cada día viene a casa a traernos lo que necesitamos y además con gran orgullo, ¿no? El sector ha mostrado una enorme adaptabilidad y se ha posicionado como absolutamente clave y estratégico para cualquier economía. Nos hemos convertido en un sector fundamental, en un servicio básico para los ciudadanos y para cualquier economía. Fijaros que durante el año pasado se registró un incremento del 30% en el volumen de envíos de comercio electrónico respecto al 2019, pero que al inicio de la pandemia este crecimiento fue del 50%. Y esto fue consecuencia de que los consumidores en España pues maduramos nuestra relación con la digitalización, es decir, aquellos que ya tenían una relación con el comercio electrónico profundizaron en ella y aquellas personas, especialmente los mayores de 40 años que no habían interactuado con el e-shopping, bueno, pues descubrieron que funcionaba, o milagro, que era interesante y que satisfacía una necesidad, con lo cual incluimos nuevos clientes en este maravilloso mundo del comercio electrónico. Y todo esto ha sido gracias a la logística, ¿no? Cuando algunos me dicen, bueno, gracias al comercio electrónico la logística ha crecido mucho, ¿no? Y yo suelo decirles, no, es justo al contrario. Gracias a la enorme evolución que ha sido capaz de acometer la logística, el comercio electrónico ha crecido tanto, ha podido crecer tanto y además con éxito, ¿no? Esto, claro, ha provocado que procesos en los que ya estábamos, como por ejemplo el de la digitalización del sector, tuviera que agilizarse muchísimo. Aquello que las empresas tenían planificado realizar en los próximos 4 o 5 años, pues ha tenido que agilizarse de forma muy importante, porque si no era imposible poder hacer frente al reto que ya teníamos encima de la mesa las empresas. Y este es precisamente el primer reto al que hemos tenido que hacer frente, ¿no? El de la innovación, el de la transformación, digital. Teniendo en cuenta y siendo muy claros, ¿no? Es decir, comunicando a las empresas que la digitalización ya no era una opción para nuestro sector. Es decir, era la única alternativa para poder sobrevivir, para poder ser competitivos y para poder seguir generando riqueza y empleo, ¿no? Porque al mismo tiempo la logística se ha convertido en lo que llamamos el nuevo marketing del comercio. Es decir, cuando uno va a una tienda, el proceso de compra termina cuando pagas. Sin embargo, en el comercio electrónico, el proceso de compra termina cuando recibes el producto, con lo cual hemos pasado a formar parte de la experiencia de cliente. Es decir, ya no somos una commodity, sino que somos un valor añadido, una ventaja competitiva. Y en este sentido, la omnicanalidad se ha consolidado como una parte muy importante para las empresas, ¿no? Y para impulsar toda esta logística 4.0, que ya está aquí, nuestro sector está incorporando pues numerosas herramientas, ¿no? Desde terminales automatizadas, vehículos autónomos, robotización de almacenes, inteligencia artificial, Big Data, blockchain, Internet de las cosas. Yo suelo decir que nos hemos convertido en empresas tecnológicas que ofrecemos un servicio logístico, especializado en logística, pero sin esa tecnología previa es imposible poder hacer frente a la nueva demanda, al nuevo cliente, ¿no? De manera que decidimos hacer un estudio de cuáles eran las tecnologías dentro de las existentes hoy en día
que representaban los mejores quick wins, es decir, aquellos que tienen un retorno más rápido y que era más urgente poner en marcha en las empresas si aún no estaban, porque en la gran mayoría ya se estaban empezando a desarrollar, ¿no? Y en ese sentido llegamos a la conclusión de que había pues, 5 o 6 tecnologías fundamentales, ¿no? La primera de ellas es el Big Data Analytics, ¿no? El Big Data que se utiliza pues, como herramienta de reducción de costes y entendida como una evolución del Business Intelligence, es decir, no hace falta, no es tener información, tener datos no es suficiente. Hay que saber extraer información inteligente de todos esos datos para ser más competitivos, para optimizar recursos, para poder adelantarnos a la demanda. El segundo de ellos es la llamada RPA o automatización robótica de los procesos, es decir, automatizar todos los procesos que se puedan para evitar errores y para dedicarnos a lo realmente importante, ¿no? a lo que exige talento, ¿no? En tercer lugar, la IoT o trazabilidad avanzada, ¿no? En este caso, se trata de poder pues disponer de una visión global en toda la cadena a modo de gran torre de control, no solo de geolocalización, sino de otros parámetros como pueden ser temperaturas, humedad, golpes, si una mercancía ha sido girada, etcétera, ¿no? Otra de las tecnologías también básicas es el Intelligent Business Process Management System. ¿Qué hay detrás de todas estas palabras? Pues una herramienta de gestión inteligente y optimizada de procesos de negocio digitalizando fundamentos low-code. ¿Esto qué significa? Pues el enfoque simplemente es optimizar un proceso completo desde el principio hasta el fin, orquestando entre tareas concretas tanto automáticas como manuales. Otra de las tecnologías, pues la realidad aumentada y la analítica de imagen. Esto se utiliza, por ejemplo, en el guiado de la operativa diaria, aportando precisión y eficiencia en procesos como, por ejemplo, el picking o en la formación interactiva en actividades complejas y de riesgo, ¿no? Otra de las tecnologías también importantes, la inteligencia artificial, el machine learning y los chatbots, ¿no? La inteligencia artificial combinada con Big Data, a juicio de las empresas que operan en España, puede ser la gran clave del éxito, ¿no? Porque nos aportan ventajas como mejora en el dimensionamiento de los almacenes y en el stock, gracias a una previsión de la demanda de forma inteligente, optimizar las rutas de forma automática, producir respuestas de trazabilidad avanzadas al usuario final, etcétera, ¿no? Y una última que también nos parece muy relevante a las empresas es la llamada gamificación, la simulación y la realidad virtual, ¿no? Combinando estas 3 tecnologías es posible ofrecer planes dinámicos e interactivos de formación, a la vez que también seguros para poder simular pues, operativas que son de mayor riesgo, aunque también se utilizan para testear productos u operaciones, ¿no? Es decir, estas son las más importantes, las que se están trabajando y las que vemos además que tienen un retorno más importante, porque claro, aquí no se trata simplemente de digitalizar como tal, sino de digitalizar para mejorar nuestro negocio, ¿no? Para ser más competitivos, para aumentar nuestra productividad, ¿no? El segundo gran reto, sin duda, es la formación, ¿no? Y ya ha hablado hace un momento pues una de las personas más capacitadas en España para abordar este tema, porque nuestro sector ya no es un sector de mano de obra, sino que es un sector de cerebro de obra. Es decir, la logística es gestión de talento. Al ser ya una ventaja competitiva y no una commodity, se necesita gestionar el talento adecuado en cada momento. En España somos alrededor de 800.000 trabajadores y cada vez se requieren más profesionales. De hecho, hemos lanzado una propuesta al Gobierno de España para transmitirles que creemos que podemos ser una de las soluciones al desempleo juvenil que padece nuestro país, ¿no? Es decir,
queremos dar salida a las nuevas demandas del mercado y, de hecho, nuestro sector ya está incorporando profesionales en áreas muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, en atención al cliente, por ejemplo, en marketing, por ejemplo, en departamento de previsión de la demanda, además de ya los clásicos de operarios de almacén o repartidores, pero que en este caso ahora ya necesitan unas nuevas skills, ¿no? Precisamente como resultado de esa concienciación o de esa necesidad de nuevas skills en nuestros profesionales, pues, por ejemplo, necesitamos unos nuevos repartidores y hace 5 años pusimos en marcha, junto con la Dirección General de Tráfico y el Ministerio de Transportes de España, una escuela de repartidores premium, que es una iniciativa pionera en Europa, en la que queremos poner en el mercado, estamos poniendo en el mercado unos nuevos repartidores que saben hacer algo mucho más, dar mucho más valor añadido que llevar un paquete de un sitio a otro, ¿no? Es decir, le damos formación en marketing, en atención al cliente, en diseño de rutas, en optimización de espacios, en seguridad, en la conducción. Es decir, nuevas habilidades, nuevas skills que necesitamos dar las empresas para aportar un valor añadido. Pero al mismo tiempo, como digo, necesitamos profesionales relacionados con las nuevas tecnologías, es decir, perfiles de especialistas en inbound o en outbound logistics, analistas de Big Data, ingenieros y técnicos de supply chain, marketing digital, analistas de comercio electrónico, etcétera, etcétera, ¿no? Además de, como digo, los perfiles más tradicionales, pero con unas nuevas skills. Y además lo necesitamos con mucha rapidez, ¿no? Es decir, y no solamente necesitamos ingenieros sino también esos otros perfiles relacionados con lo que en España es formación profesional, es decir, es formación más corta y ligada directamente a determinados puestos de trabajo donde casi desde el primer día el alumno ya está en contacto con la empresa y ya de alguna manera está desarrollando poco a poco las habilidades que va adquiriendo en el aula, compatibilizando ambos espacios, ¿no? El tercer gran reto que tenemos en España es el que ha explicado muy bien el catedrático, ¿no? El de la multimodalidad, el de la intermodalidad, porque necesitamos optimizar toda la cadena de valor, necesitamos optimizar toda la cadena de suministro y utilizando un solo medio normalmente perdemos productividad, ¿no? Primero porque además es necesario disminuir el tiempo del viaje, el cliente así nos lo está requiriendo, reducimos costes, incrementamos nuestra competitividad y reducimos al mismo tiempo la saturación de la que seguramente habéis escuchado mucho últimamente de los puertos marítimos que se está produciendo en las últimas semanas, ¿no? Tenemos además que disminuir los costes de control, además de riesgos de pérdidas, robos, etcétera, aunque ya sabéis que en nuestro sector decimos que los productos o los paquetes nunca se pierden. A veces llegan algo tarde, pero nunca se pierden. Y dentro de toda esta cadena de suministro llena de retos que tenemos hoy ya encima de la mesa, pues tenemos la suerte de que España, de que Aragón tiene una magnífica geolocalización muy bien aprovechada y que nos puede ayudar y que nos va a ayudar a convertirnos en un importante hub logístico a nivel mundial. Estamos equidistantes de Asia, donde están las grandes plataformas de marketplaces, estamos en Europa, estamos cerca de África y tenemos una conexión con Latinoamérica extraordinariamente importante e histórica desde hace siglos. Por lo tanto, tenemos la oportunidad de rentabilizar todo eso y generar toda una industria de la logística que genera riqueza y empleo y que al mismo tiempo puede atraer otro tipo de industria. Y ahora en lo que estamos muy focalizados es en mantener una colaboración muy estrecha, muy cercana con las diferentes administraciones públicas para transmitirles este potencial
que tenemos y para que apuesten con ello y nos acompañen a este desarrollo, porque logística es innovación, es I+D, es empleo, es sector tractor económico, es decir, puede ser nuestra gran mina de oro, ¿no? Y para ser ese gran país de referencia hay que apostar por la multimodalidad, ¿no? Y apostar más, por ejemplo, por nuestros puertos. No podemos olvidar que el marítimo mueve alrededor del 90% de las mercancías a nivel mundial. Y a nuestro país, a España, llega por esta vía cerca del 80% de esta mercancía. Por lo tanto, los puertos son nodos extraordinariamente estratégicos para nuestro sector. Tenemos que tener terminales de carga más ágiles, más rápidas, ¿no? Y con respecto a los aeropuertos, exactamente lo mismo. Tenemos mucho trabajo que hacer para competir con otros aeropuertos europeos que también están haciendo las cosas muy bien, ¿no? Y respecto al ferrocarril, sin duda, si tuviéramos que hacer una lista de tareas urgentes, pues el ferrocarril estaría en primer lugar subrayado en rojo y con flechitas, ¿no? Porque en España es aproximadamente el 3-4%, estamos muy por debajo de la media europea y tenemos enormes posibilidades de desarrollo de este sector en las mercancías, ¿no? Respecto a la carretera, bueno, la tenemos ya muy utilizada, ¿no? Es decir, por eso digo que hay que pensar en otros medios, primero para desbloquear un poco nuestras carreteras y en segundo lugar por temas de eficiencia. Pero en cualquier caso somos un país y Aragón es una magnífica comunidad autónoma que tiene grandes medios de transporte y de todos nosotros va a depender hacer ese uso sostenible, pero al mismo tiempo rentable para generar economía, ¿no? Y en este sentido también me gustaría resaltar la oportunidad que tenemos pues de a través de profundizar en este desarrollo logístico, atraer inversiones industriales, ¿no? Es decir, ahora ya determinadas fabricaciones en Asia hemos visto en primer lugar que no son ya competitivas y en segundo lugar que generan un peligro, ¿no? Es decir, esa ultradependencia generan ciertos peligros, con lo cual saquemos la conclusión de que efectivamente hay que, como decimos en España, poner los huevos no solamente en un solo cesto, sino en varios, y por qué no ponerlos en España, ¿no? Es decir, yo creo que España y Aragón, por su posicionamiento, puede ser un foco de atracción de inversiones industriales, ahora con la industria 4.0, que apoyada en la logística 4.0 puede ser una palanca de desarrollo económico y empresarial muy importante. Desde luego, a nivel logístico, España y Aragón dentro de ella está en una posición enormemente relevante. Está trabajando, como digo, en sostenibilidad, está trabajando en digitalización, en mejorar su competitividad, en tener un talento importante que ayude a avanzar a este sector y bueno, pues lo vamos a conseguir. Yo también quiero animar a todas aquellas empresas que todavía no estén en España o no estén en Aragón a que piensen en nosotros a la hora de hacer inversiones, porque les aseguro que las administraciones les van a recibir muy bien y les van a dar todo tipo de apoyo y de ayuda, porque es un reto en el que tenemos muchísima ilusión y sobre todo tenemos los mimbres ya muy desarrollados, por lo tanto las posibilidades de éxito pues son muy importantes. Muy bien, muchas gracias, Francisco. La verdad es que me quedo de esta última intervención con muchas ideas y también con muchos interrogantes, pero me quedo con la idea sobre todo de que tenemos la posibilidad de convertir a España en un hub logístico mundial. También me quedo con la sensación de que queda mucho camino por recorrer, aunque estamos muy bien posicionados, y que ahora el reto sobre todo pasa por lo que habéis comentado todos vosotros, ¿no? Pasa sobre todo por una buena formación,
satisfacer las necesidades de empleo que hay acorde con esa calidad de empleo. Pasa por la innovación, pasa por la apuesta por la tecnología, apuesta decidida, que es un eje troncal para el desarrollo de la logística. Pasa por el mantenimiento y la mejora de las infraestructuras, una cosa que seguramente podrá venir de la mano de los fondos europeos, posiblemente. Y pasa también pues, por la sostenibilidad. La sostenibilidad, porque ahora mismo, como bien comentabas, Francisco, el transporte por carretera está evidentemente muy saturado y hay que desarrollar otras alternativas como el ferrocarril y los puertos y aeropuertos. La verdad es que ha sido un placer. Me gustaría seguir charlando con vosotros sobre estas cuestiones que habéis puesto sobre la mesa y que me parecen realmente interesantes. Estamos ya fuera de tiempo, pero bueno, sí que únicamente para cerrar la intervención, si queréis pedir un deseo, ¿no? Un deseo para esta época o etapa post-pandemia, si lo queréis verbalizar en apenas 30 segundos, ¿qué es lo que vosotros le pediríais, ¿no? al futuro de la logística para su desarrollo en los próximos años? Empezamos con Susana. Bueno, yo creo que se termine de materializar ese reconocimiento que yo creo que han tenido los logísticos a raíz de la pandemia, ¿no? Antes el papel de la logística estaba muy asociado quizás al transporte para el ciudadano de a pie y creo que con la pandemia sí que se ha puesto, sí que ha adquirido un rol más importante, ¿no? A mí me gustaría, pues mi deseo sería que se materializase y que a futuro se reconociera la labor del logístico, ¿no? El logístico es un ingeniero, una persona que viene de administración, de finanzas, es una persona con un perfil universitario, pero formado en una serie de competencias, que son las que hemos estado comentando a lo largo de la sesión, y que su rol todavía dista de ser conocido como cualquier otra profesión que tengamos todos en mente a día de hoy. Me gustaría que se materializase en los próximos años. Esther. Bueno, no puedo estar más de acuerdo con Susana, eso es lo primero. Y también el tema, bueno, pues de la formación, ¿no? Que se vayan adaptando los nuevos perfiles, que piensen en futuro, en tecnología, digitalización, en innovación, pero todo desde un marco, ¿no? También de la ética y la sostenibilidad, ¿no? Y que aquí en Aragón pues podamos ver el desarrollo, porque la verdad que es uno de los sectores más estratégicos de Aragón. Gracias. Y Francisco, para finalizar. Pues que ojalá dentro de muy poco nos convirtamos en el sector que más puestos de trabajo genera, y eso lo conseguiremos con ilusión y con colaboración. Muy bien, pues muchas gracias a los cuatro. Muchas gracias por vuestro tiempo y por vuestras reflexiones y conocimiento. Y hasta aquí ha llegado el panel de expertos de esta parte que trataba sobre innovación, formación y multimodalidad. Gracias a los cuatro. Muchas gracias. Gracias. Gracias.